Y aquí venía lo que les decía. Tenemos que sacarnos de la mente esta idea de que el hecho que no sea arbitrable la decisión de la entidad de aprobar o no aprobar un adicional no le genera responsabilidad alguna. Todo lo contrario. La entidad que no aprueba un adicional que es necesario, un adicional que se justifica técnicamente, tiene una gravísima responsabilidad. Y es tan grave porque efectivamente nadie más la puede aprobar, solo la entidad. ¿Qué nos dice el artículo 64.6 de la ley? La atribución de la entidad de aprobar adicionales no le implica una excepción de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si la entidad se niega a corregir vicios, errores u omisiones en el expediente técnico o demora en darle solución, ojo, mediante la aprobación de pertenencias adicionales, reducción de prestaciones o la modificación de las especificaciones erróneas, según corresponda, se informará al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República a fin de que inicien los procesos administrativos que correspondan. ¿Bien? Entonces, si yo como entidad me niego a aprobar un adicional que técnicamente se sustenta, o en lugar de hacerlo en 30 días, lo hago en un año, voy a tener responsabilidad. Y nuestro querido auditor de repente va a hacer su agosto y va a decir, ¿sabe qué? Acá encontré, le encuentro responsabilidad, informe de control y lo mando al Tribunal de Sanciones de la Contraloría para que lo inhabilite. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, un adicional que debiese aprobarse y no se aprueba de manera arbitraria, genera no solo responsabilidad administrativa, sino que es una causal, es un incumplimiento imputable a la entidad. El contratista pudiera inclusive resolver el contrato si no se aprueba un adicional que técnicamente era necesario. ¿Bien? Entonces, no confundamos. No se arbitra la decisión de la entidad de aprobar o de negar el adicional, pero sí genera responsabilidad. Sí hay responsabilidad cuando no se aprueba aquello que debió haberse aprobado. Y como le decía, dado que aquí nadie más le puede obligar, entonces la responsabilidad tiene un grado aún mayor. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Doctor, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Sí, yo tengo una consulta sobre esto de los adicionales. Por ejemplo, si es que en este caso, el que se demora es el contratista en presentar de repente los adicionales, porque ya hemos visto, hay distintas opiniones que dice he visto que así se demore, nosotros tenemos que después aceptarlo y todo, porque en sí es parte del contrato para cumplir con la finalidad del contrato y todo. Pero si se está dilatando mucho el tiempo y lo está presentando con observaciones, si pasa el supervisor y después a la entidad y sigue pasando con observaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque si se demora, por ejemplo, unos 4 o 5 meses para aprobar un adicional, ¿qué medida puedo tomar? ¿Te hablo de obra o de bienes y servicios? De obras. Bien, a ver, aquí hay un tema, en principio hay plazos para aprobar el adicional, ¿no es cierto? Si no se siguen los plazos, puede responder de una parte o de la otra. Si el contratista está demorando, no cumple con la condición para aprobar el adicional, entonces, claro, él va a tener su plazo para ejecutarlo, no hay ningún problema. Él puede tener un plazo inicial, por ejemplo, los primeros 30 días, para que efectivamente la entidad le apruebe y le revise el adicional. Pues también no hay ningún problema. Pero si hay un mayor tiempo, ese tiempo le va a ser imputable y en su momento seguramente quedará que penalizar. Ojo, además ustedes recuerden que el expediente adicional no tiene por qué hacer una acción del contratista, pudieran hacerlo también ustedes, ojo. Entonces, hay una serie de medidas para que se pueda hacer. No me gusta mucho premiar o favorecer el tema de penalidades, pero sí, hay un tema de penalidad, pero además ya como entidad de manera proactiva pudieran simplemente hacer el expediente adicional y poder implementarlo. Recuerden ustedes que el contratista en principio no es proyectista. El contratista en realidad es un ejecutor de obra, ¿no? No es lo mismo leer los planos que diseñar la obra, ¿no? Entonces, eventualmente, pues, podría no tener capacidades para hacer el expediente. Podría ser. Son funciones distintas. Por eso alguien es consultor y por eso alguien es ejecutor.
Entonces depende, ¿no? Pero tienen salida ustedes, y efectivamente si hay un atraso que es imputable a él, tendrá que asumir este retraso. Si es que se ha comprometido a hacer el expediente adicional, obviamente, ¿no? Bien, sigamos. Ok, doctor, gracias. No, de que, al contrario. Doctor, Adelante. doctor, con una consulta. No entiendo muy bien en el aspecto de que, ¿por qué tendría que yo estar esperando que de repente se hayan olvidado de una X partida cuando sé que antes de dar yo la aprobación de un expediente técnico, estoy hablando en obras, algo, o también puede ser en bienes o servicios, mayormente en obras, eh, si estoy antes de la aprobación, yo ya sé qué cosa es lo que yo necesito, qué quiero. Y para eso, tanto en la parte técnica y como en la parte financiera, me deben de decir las personas especialistas qué es lo que van a hacer y qué es lo que se va a necesitar. Entonces, no capto todavía por qué dice usted de que no se preocupen, aquí los adicionales no es algo raro. O sea, lo óptimo debería ser de que si yo como consultor o como contratista presto un servicio de lo que es como cuando yo voy del médico, ¿no? Y le digo, revíseme y necesito esto o algo así, y el médico me va a decir, ah, ya le vamos a operar de esto, porque usted tiene aquello, o este mal, ¿no? ¿Y por qué va a decir, ah, no, también le teníamos que operar de aquello, del otro? O sea, esa parte quiero que me pueda explicar, por favor, doctor, para poder entender la, la motivación por la cual nacería un adicional. Muchas gracias. A ver, para empezar, en un mundo ideal, los expedientes técnicos serían perfectos, ¿no es cierto? Y acá nuevamente recalcar también lo que decía su compañera. Aquí en realidad hay dos momentos. Una cosa es un consultor de obra y una cosa es un ejecutor de obra. El consultor de obra diseña, o sea, él imagina una obra, la imagina en el papel terreno, ve el terreno, luego lo imagina en su mente y lo pone en un expediente técnico. El expediente técnico pues tiene planos, tiene metrados, tiene presupuesto, entonces él va a diseñar mentalmente lo que va a ser la obra, ¿correcto? Y dentro de su equipo tiene especialistas para eso, aquí que le va a ver suelo, que arquitectura, resistencia, una serie de temas. Ese es el consultor de obra. El consultor también puede ser supervisor de la obra, ojo, pero el consultor, por así decirlo, muy entre comillas, por favor, el consultor no se mete en el barro. O sea, él lo que hace es diseñar, y esa es su función. Inclusive en la época de los incas también habían consultores a su manera. Ustedes deben recordar que han encontrado que cerca de cualquier ciudad planificada de los incas, ellos hacían una especie de maqueta y luego iban desarrollando sobre esa maqueta pues la obra. No era distinta, pero había, ¿no? Bueno, ese es el consultor, el que diseña el expediente. Pero, obviamente, como decimos, eso parte de que un expediente es perfecto. Si aquí en el aula electrónica hay un arquitecto o un ingeniero, sabrán que en la vida real los expedientes distan de ser perfectos. De hecho, tienen un nivel bastante regular. Algunos le echan la culpa a la computación, que permite inclusive pisar un archivo sobre otro, otros de la falta de presupuesto, lo que sea. Pero en términos reales, en el mundo real, ya no en el mundo perfecto, estos expedientes tienen defectos. Y tienen defectos de origen y también pueden tener problemas no previstos. Les pongo un ejemplo. Si hacemos un tendido de tubería, por más calicata que yo haya hecho cada, no sé, pues cada 200 metros, que por cierto sería caro hacerlo así, poder cambiar el suelo de 100 en 100. Pero yo no puse una calicata por todo el suelo, sería imposible. Entonces siempre habrá hechos imprevistos. ¿Correcto? Hasta ahí va uno y va dos. También puede haber temas normativos. En algún momento, cuando se construían los nuevos hospitales en el país, esto que se llamaba mejoramiento de la capacidad resolutiva, resulta que se aprobó una norma técnica por la cual
los hospitales deben de una construcción sismorresistente especial, lo cual era lógico. ¿Por qué? Porque en un terremoto catastrófico, lo último que se ve caer es un hospital, lo que debe estar ahí. Por lo se puede caer toda la ciudad, pero los hospitales deben estar parados todavía. Era lógico. Pero los expedientes no habían contemplado eso, porque es una norma técnica que aparece después. Pero si una norma técnica no le iba a dar las conformidades. Entonces también habían que adaptar. Entonces, hay modificaciones que van a ser necesarias porque los expedientes técnicos no son perfectos, porque surgen nuevas necesidades o porque hay hechos imprevisibles. Las tres razones son perfectamente válidas. Eso es uno. Dos, el ejecutor de la obra, salvo que sea una obra de diseño y construcción, lo que antes era concurso-oferta, salvo que sea diseño y construcción, cuando es solo construcción, el ejecutor de la obra no diseña, o sea, su función no es diseñar, él no es de su labor, eso no es su especialidad. El contratista, el ejecutor de obra recibe un expediente, la entidad tiene un expediente técnico, se lo entrega, este es mi expediente, le dice la entidad, y él le dice este expediente, y sobre ese expediente tiene que ejecutar la obra. Entonces, si le dicen que el suelo es plano y encuentra una lomita en su canchita multideportiva, evidentemente ese trabajo no estaba en el expediente y tiene que ser un adicional. Si le decían que el suelo era rocoso y apenas cava encuentra un pantano, entonces obviamente ya no puede ser el expediente como estaba originalmente planteado. Tiene que hacer un enrocado para que el suelo sea más rígido, para que no se le caiga la construcción. Entonces, efectivamente, en toda obra, pueden hacer la necesidad de una mayor prestación. No en todas necesariamente, pero sí es bastante frecuente. ¿Correcto? Sería pues absurdo pensar que el contratista tiene que pagar temas que no estaban en el expediente. Por eso yo empecé explicándoles el tema del equilibrio económico-financiero del contrato. Él se comprometió a hacer ese expediente. Si ese expediente requiere cambios, evidentemente él no tiene por qué pagarlos. No es parte de su presupuesto, no es parte de lo que se ha obligado. La contratación pública no es el mundo de Pepe el Vivo. Por el contrario, lo que se busca es un equilibrio, justicia en este caso. Bien, ese es el motivo. Sigamos. Decíamos, en bienes y servicios, los adicionales pueden llegar hasta el 25% del monto del contrato original. ¿Bien? Entonces, sí, en efecto, ¿qué ocurre en caso de bienes y servicios? Tenemos una, vamos a entregar las computadoras que ponían el ejemplo, y las prestaciones adicionales pueden ser hasta en un 25%. Eso puede ser de un 5%, de un 1%. El límite, el tope es 25%. ¿Y qué ocurre si requerimos más de un 25%? Tendremos que hacer un nuevo contrato por esa diferencia. Ya no va a poder ser parte de eso. El contratista sabe que si contrata con una entidad pública se le podría obligar hasta un 25% más de lo mismo. Le ocurrió, como les ponía hace un momento de ejemplo, en el caso de los seguros de la pandemia. Ese era el límite. El monto del contrato no puede subir más allá del 25%. Yo tengo un contrato por 100.000 soles, con los adicionales podría estar 125.000. El monto no puede subir más allá de eso. De repente puedo sacar unas cosas, puedo poner otras, puede ser eso de reducciones con los adicionales, pero en balance, en conjunto, el monto contractual no podrá pasar de este límite. Este límite es a su vez un límite para la entidad y para el contratista. El contratista va a saber que si los precios le son buenos, no va a poder ganar más del 25% adicional. Si los precios le son malos, también su límite de pérdida, de sufrimiento, se va a limitar a ese 25%. El ALIA, el riesgo previsto por el legislador, se va a quedar dentro del margen del mencionado 25%. Bien. En este caso, ¿quién aprueba el adicional? La autoridad de gestión administrativa, ¿no es cierto? Para esto hay que ver, bueno, tiene que analizar si hay presupuesto finalmente.
Luego tenemos los adicionales en obras, que es uno de los temas más interesantes. Y lo que en realidad siempre cuando uno habla termina casi siempre mencionando los adicionales en obra. Recuerden ustedes que ahora, cuando solo se ejecuta la obra, o sea, cuando el contratista no elabora el expediente técnico, se le llama sistema de entrega de solo construcción. Les comentaba el día viernes que le encantó a nuestro legislador cambiarle el nombre a todo, ¿no? Entonces, lo que antes era solo obra o obra simple, ahora es entrega de obra de solo construcción. Y en los casos en los cuales el contratista también va a hacer el expediente, es diseño y construcción. En esos casos sí, el contratista es responsable de ese expediente, porque él lo ha hecho, cualquier error tiene que asumirlo. Pero bien, en el sistema de solo construcción, en el cual él no elabora el expediente, él solo lo recibe, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. ¿A qué se refiere un presupuesto deductivo vinculado? Sencillo. Digamos que estamos en una ciudad del norte del país, ¿no? La costa peruana en principio era desértica, pero el clima está cambiando, cada vez llueve más, y digamos que estamos en una ciudad del departamento de Piura, una ciudad X, Talara, por poner una ciudad. Y entonces, antes bastaba el asfalto, pero cada vez es más frecuente el fenómeno del Niño, y la lluvia y el asfalto son enemigos totales. Entonces habrá que hacer como se hace en la selva, en lugar de asfaltar, poner las pistas de concreto. Va a durar más, cuesta más también, pero están preparadas para aguantar la lluvia. Y hay que hacer drenaje, de repente. Entonces, digamos que tenemos un expediente técnico y se había previsto pistas de asfalto con drenaje. Y le dice, oye, no sabes que esto no va a durar. Tenemos que hacerlas de concreto. Porque ahora está lloviendo, es cada vez más frecuente el fenómeno del Niño, el Niño ya se ha vuelto una regularidad, y entonces hay que cambiar el tema. Retiramos la partida asfalto, ese se llama el deductivo, vinculante, incorporamos la partida concreto. Mantenemos drenaje. Entonces, en ese caso, la obra, en total, el monto del contrato no podrá pasar del 15%. A eso se refiere. Restando lo que no se va a hacer y haciendo lo que tiene que hacerse. No estamos cambiando un trabajo por otro. Por ejemplo, teníamos vidrio crudo y resulta necesario vidrio templado. Entonces, sacamos la partida vidrio crudo, incorporamos la partida vidrio templado. Obviamente, ya no vamos a gastar el vidrio crudo, que cuesta menos, vamos a gastar en vidrio templado, que cuesta más. La diferencia entre un precio y el otro vendría a ser el monto adicional. Ese monto que no puede superar el 15%. Entonces, pero resulta que en obras, y un poco también lo habíamos conversado el día de viernes, dado la importancia que le da el legislador al tema de obras, en obras hay excepción, o sea, no se va a limitar al 15%. Usted puede decir 15%, sí, ¿por qué no 25% como hay en servicios? Porque en obras los montos son mayores, involucran mayores recursos, pero ojo, ya no la autoridad de gestión administrativa, sino el titular de la entidad, además, puede autorizar un mayor monto de adicionales cuando el adicional acumulado supera el 15% y llega hasta un máximo del 30%. Esto era una novedad. Anteriormente las entidades solo tenían autonomía para aprobar adicionales cuando el adicional no pasaba del 15%. Entonces yo podía tener un adicional 7, 8, 14, etcétera, pero en tanto no pase el 15%. Yo recuerdo un caso en el cual era una obra, una carretera grande, y se habían aprobado 75 adicionales, y recién el 75 pasaba el 15%. Eran niveles muy pequeños. La incidencia en el costo de la obra era 0.1, 0.8, 1 la más grande, ¿no? Entonces, recién en ese momento pasaba a Contraloría. Ahora no. Ahora, si pasa del 15%, pero no pasa del 30%, entonces
el titular de la entidad, entiendo que esta facultad es indelegable, podrá aprobar este segundo tramo. Ojo, ya cambiar un 30% contando partidas deductivos vinculantes ya es bastante, modificar bastante el expediente, ojo. Pero si pasa del 30%, recién entonces la Contraloría General de la República va a poder aprobar hasta un 50%. Entonces tenemos 3 tramos en lo que es obras. Hasta el 15% la autoridad de gestión administrativa. Más del 15 hasta el 30% de un adicional puede ser aprobado por el titular de la entidad. Más de 30 hasta 50 lo va a aprobar el titular de la entidad, pero con el visto bueno, con la aprobación previa de la Contraloría General de la República. La idea es que una obra se haga en la medida de lo posible. ¿Y por qué no más del 50%? Porque más del 50% ya sería pues cualquier cosa. Si ya hablamos de cambio de más del 50%, contando deductivos vinculantes, estaríamos diciendo que ese expediente era un mamarracho. O sea, ya no existía el expediente. En Colombia, por ejemplo, se permite hasta el 100%. O sea, hay que rehacer, se permite rehacer el expediente, lo cual también es un absurdo. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar estos adicionales ante la Contraloría General de la República? Doctor, disculpe, una consulta. Adelante, sí, por favor. Con todo respeto, hay expedientes que son mamarrachos. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero Ya. imagínese si requiere más del 50%. Ya es No, mamarracho. Pues, está el bien, cubo, ¿no? pero después, por otro lado, ahí hay un enfoque que habría que dilucidar en el sentido de lo que está planteando incurre en unos casos del tema de fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? Para el tema de los adicionales, que muchas veces en la realidad, como usted dice, o sea, ninguna entidad está en ninguna virtud razonable, coherente, congruente y racional de aceptarla por el tema de responsabilidades ante Contraloría y aspectos de responsabilidad administrativa, civil, penal y todo el tema, ¿no? Al respecto quisiera saber su posición, gracias. No le entendí esa parte. ¿A qué se refería con ese punto de civil penal? De que todos tienen miedo de firmar adicionales. O sea, no quieren firmar adicionales. No Bueno, quieren aceptar ningún tipo, o sea, así se caiga la carretera donde tiene que transitar los bienes, así tenga que transitar eso. No quieren, o sea, tú sabías que por ese sitio siempre va a haber huaicos, entonces ya no hay fuerza mayor, es caso fortuito, ¿por qué? Porque tú ya sabías de que por ahí iba a pasar un huaico. Entonces, hay unos temas ahí que, bueno, pues no, yo he visto en la realidad, me imagino que usted más que yo, y de todas maneras quisiera saber su punto de vista al respecto, ¿no? Si hasta ahí me dejó entender, gracias por su respuesta. sí, ahora sí lo entendí. A ver, el tema es claro. Para hoy en día, para trabajar en el Estado, para tomar decisiones, hay que tener bastante, no quiero ser grosero, bastante valor. Ustedes verán a qué me refiero. Pero también cuidado, evidentemente. Si no tomo decisiones, bueno, el mundo es ancho y hay un montón de actividades que realizar en el mundo, ¿no es cierto? Hoy en día, y por eso yo incidí mucho en el tema de que el legislador, los cambios que se han dado entre el 2009 y a la fecha, lo que han buscado es que finalmente se aprueben los adicionales. Porque originalmente, cuando se arbitraba la decisión de aprobar o de negarlo, ustedes adivinarán que muy pocos adicionales se aprobaban, casi todos iban a arbitraje, la obra quedaba parada y era un desastre. Entonces, lo que se ha hecho es señalar que no se puede arbitrar la decisión de aprobar o de negar adicional para que sean aprobados. Por eso les comentaba que en el año 2016, que fue el primer año donde se restringió totalmente la posibilidad de arbitrar la decisión de hacer adicionales no aprobados, subió bastante el nivel de contratos resueltos en obra. Lo normal es un 5% de contratos resueltos. Subió hasta un 12%, hasta el doble. Luego se ordenó. Y yo sí ahí le discuto. Hoy en día sí están aprobando adicionales. Al menos sé de muchísimos casos de entidades públicas que sí están aprobando
adicionales. No los aprobaban antes, es cierto, pero bastante ha cambiado porque no queda otra, porque efectivamente no aprobarlos va a ser peor. Inclusive hoy en día, para rebuscar ese punto, es lo que acá les había comentado justamente, esta parte aquí. El artículo 64.6 hoy en día establece responsabilidades por no aprobar los adicionales y los cambios que sean necesarios. Entonces, por si queda alguna duda, sí, está ahí. ¿Hay expedientes malos? Malísimos, sí, también es cierto. Buena parte de esto es el famoso copy-cop, y a veces no es tema de presupuesto, ojo, a veces no es tema de presupuesto, es tema simplemente de poco control. Finalmente, una entidad también tiene que controlar a su consultor cuando elabora un expediente. Mientras mejor sea el expediente, menos problemas va a tener. Eso es una regla de oro, finalmente. Sí me puede haber hechos imprevisibles, sí. Sí puede haber controversias, también, ¿cierto? Y si yo sí comparto un problema fuerte que existe, y ahí va también mi opinión, es cierto que es responsabilidad de la entidad aprobar el ayuda que debe aprobarse. Es cierto también que si no la aprueba, va a incurrir en responsabilidad, en incumplimiento contractual, ¿correcto? Y es cierto también que no aprobar un adicional que debe ser adicional es causal de resolución contractual, porque es un incumplimiento de la entidad. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Y se lo comparto, ¿no? El problema de fondo es que, claro, yo soy el contratista y resuelvo el contrato, pero en obras recuerden ustedes que el usual es tener adelantos, y los adelantos se pueden ejecutar inmediatamente. Entonces, el contratista que resuelve el contrato por caso imputable a la entidad, invocando un adicional que no ha sido aprobado, podría estar sujeto a que se le ejecute la garantía de adelanto. No la de fiel cumplimiento, ojo, no la de fiel cumplimiento, pero sí la de adelanto, ¿no? Entonces requiere una espalda financiera mucho más sólida. No solamente eso, ¿no? Hoy en día, con la nueva legislación, el arbitraje de emergencia prácticamente se ha vuelto imposible, ¿no? Por lo menos con la legislación anterior todavía el arbitraje de emergencia era una salida rápida para poder evitar, y ya se discutía pues finalmente en el resultado o en la liquidación de cuentas. Entonces sí, ahí hay un problema fuerte, Yo entiendo que ha tratado el legislador actual, dentro de toda su confusión, tratar de arreglar el problema, pero ahí hay un tema que no se soluciona del todo. Quizás por eso también se ha incorporado el artículo 64.2 que le comentaba acá, y lo vuelvo a repetir, perdón, el 4.6, que es responsabilidad de la entidad no aprobar una entidad que debe aprobarse. Va por ahí el tema. En el fondo, por eso, y en resumen, aquel que hace función pública tiene que saber que tiene que tomar decisiones. Si no, pues el mercado es grande, ¿no? Y hay otras actividades en el medio. Bien. Una consulta, doctor. Sí, adelante. Si los adicionales superan el 50%, ¿a dónde pasa o qué es lo que se hace? Porque usted dijo solo hasta el 50% con la Contraloría. Y si pasa el 50%... Más del 50% se resuelve el contrato. Ese expediente ya perdió toda credibilidad. Wow. Y la obra paralizada. Así es. Ya de por sí, que un expediente ya 50%, como dijo su compañero, ya tiene, pues, llamémoslo como llamémoslo, mamarracho, desastre, mal hecho, ¿no? Pero si ya pasa de eso, ya es cualquier cosa. Pero una consulta, por ejemplo, en los expedientes de restauración de inmuebles, casi todos pasan el 200, 300, 400% del monto inicial. Casi todas las obras que se han ejecutado por restauración de monumentos. Debe ser hecho por normas especiales, Hay normas especiales, de hecho hay modelos especiales, contratos ya con cooperación internacional que permiten esos cambios. Bien, hablábamos del proyecto ante la Contraloría General de la República. En este caso, la Contraloría tiene un plazo máximo de 15 días en primera instancia y 30 para resolver en apelación. Bien, entonces es un plazo que a su vez también tiene propiamente su responsabilidad. Ahora, tocando el tema de su última compañera, disculpe, se me ha pasado a preguntarle sus nombres, yo me gustó y ella no por sus nombres. Ahí, si bien hay excepciones a nivel de legislación internacional o contratos de cooperación por su naturaleza,
también por su naturaleza, hoy en día se ha establecido una figura interesante. Hoy en día la nueva ley, vamos a ver cómo se desarrolla, todavía está mencionada, pero no tiene un desarrollo. Existe un procedimiento especial para adquisiciones de tecnología sanitaria y diagnóstico y para el tratamiento de enfermedades raras y huérfanas. Son temas exclusivamente médicos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es una enfermedad rara y una enfermedad huérfana? Ustedes saben que tenemos enfermedades que las tiene, son muy extrañas, algunas tienen que ver con temas cromosomáticos, por ejemplo, que son muy extrañas y muy caras. Otras, las huérfanas, son enfermedades que en realidad no es que sean caras no que sean caras de por sí su tratamiento, sino que hay muy pocos casos, ¿no? Había una que inclusive hasta con aspirina se trataba, no me acuerdo cuál era ahorita. Entonces, pero en todo caso son enfermedades muy complejas, ya sea porque muy poca gente las sufre, o porque sufren a muy poca gente, a su vez es muy caro el tratamiento. Enfermedades de alto costo también, ¿no? Para eso está el FISAL, que es una rama del CIS, por ejemplo. Entonces, en estos casos existen supuestos en los cuales no resulta permisible, primero, prever, y segundo, saber cómo comprarlo. En algún momento, inclusive, sobre todo para el caso de las enfermedades raras, se había pensado hacer compra a nivel de Comunidad Andina, es decir, a nivel de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Porque son muy pocos casos y el fabricante pues tiene precios inclusive pues, prohibitivos a veces por la poca producción, por los pocos lotes que salen de estos medicamentos o por la poca duración que tiene. Algunos tienen hisopos que tienen pues también una duración breve, ¿no? Etcétera. Entonces se ha establecido un procedimiento especial para estos temas y adquisición de tecnología médica, que debería ser más frecuente, pero el tema es que para estos casos se ha previsto que estos límites que estamos hablando del 25% en bienes como estos, no se le aplicarían. En principio podrían haber adicionales por montos mayores. Vamos a ver cómo se desarrolla. Le dije, este es un tema nuevo, estos problemas no existían todavía, pero se lo dejó planteado. Y justamente enlazo esto con la consulta de su compañera, ¿no? Que ya toca el tema de restauración, que vienen tomas especiales. Bien, y ya que hablamos de los límites técnicos, y aquí hacemos esto y paramos para luego tener adicionales, espero que me dé plazo. Se señala que cuando se apruebe adicionales por deficiencia en el expediente técnico, se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría de la República a fin de que inicien los procesos administrativos que corresponden de acuerdo con sus competencias. ¿Por qué? Porque el proyectista hoy en día es responsable de la deficiencia de su expediente técnico. Y en el caso del funcionario público sería de haber una débil o una mala supervisión en la elaboración del expediente técnico, ¿no? Esa es la razón de ser, pero ojo, no es por cualquier adicional, porque como hemos visto, puede ser, el adicional puede obedecer a, obviamente, deficiencia en el expediente técnico, nuevas necesidades, ¿correcto? O hechos imprevisibles. Solamente cuando el adicional está basado en deficiencias en el expediente técnico, un expediente técnico mal hecho. Bien, acá nos quedamos y vamos a retomar unos 10 minutos, volvemos en 10 minutos para tocar el tema de ampliaciones de plazo y las demás modificaciones contractuales. Nos vemos en 10 minutos. Bien, doctor. Gracias, Estamos doctor. pausando la grabación. Ustedes. Regresamos. Buenas noches nuevamente. Ya, vamos a continuar. La segunda modalidad de modificación contractual es la ampliación de plazo. En este caso se pasa pues de un plazo pactado, de un plazo X a un plazo X más Y. Se incrementa el tiempo, se incrementa la duración del contrato.
Estas ampliaciones de plazo, en todos los casos, como aspecto general, obedecen a hechos no imputables al contratista, ya sea por demoras que no le fueron atribuibles o por la ejecución de mayores prestaciones, justamente de adicionales. Y se encuentran sujetas a silencio positivo.